Me llamo Isabel, tengo 36 años y vivo en Sevilla, una ciudad llena de historia, con calles que guardan secretos antiguos y un aire que parece susurrar relatos al caer el sol. Trabajo como arquitecta, una profesión que me apasiona, pero que no siempre logra llenar el vacío que siento en el corazón. Desde hace tiempo aprendí a protegerme. El amor me enseñó a ser cautelosa, a no entregar mi confianza tan fácilmente. Mis gestos son medidos, mis palabras, pocas. Camino con seguridad, pero dentro de mí hay una parte que sueña con algo diferente, con una conexión real que no tenga miedo ni dudas. Esa tarde, mientras caminaba por el barrio de Triana, la lluvia comenzó a caer suavemente, como si el cielo quisiera limpiar el peso del día. Entré en un pequeño café que siempre me ha gustado por su calma, el aroma a café recién hecho y la luz tenue que envuelve todo. Fue entonces cuando lo vi. Javier. Su presencia era tranquila pero intensa, con una sonrisa que parecía conocer cada rincón de mi alma. No era la primera vez que cruzábamos miradas, pero esta vez sentí que algo cambiaba. Nos saludamos con un leve movimiento de cabeza y empezamos a hablar, primero de cosas simples, el tiempo, la ciudad, recuerdos que se asoman tímidos. Pero poco a poco, la conversación se volvió más profunda, más sincera. Sentí que con cada palabra Javier tendía un puente hacia mí, hacia mis emociones que había aprendido a ocultar. Él no presionaba, no aceleraba el ritmo. Su voz era cálida, un refugio en medio del ruido del mundo. De vez en cuando sus ojos me miraban con una intensidad que me hacía sentir a la vez vulnerable y fuerte, como si entendiera mis miedos sin necesidad de explicarlos. Mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, algo dentro de mí se abrió. Sin pensarlo mucho, susurré: «Te lo mostraré, pero que quede entre nosotros». No era solo una frase, era un pacto silencioso, una promesa que solo él y yo entendíamos. Una puerta que se abría hacia una nueva posibilidad, hacia un secreto que quería guardar solo para nosotros. No sabía lo que vendría después, pero sentí que algo dentro de mí despertaba, algo que llevaba tiempo dormido. Esa noche en Sevilla quedó envuelta en misterio, como un capítulo apenas comenzado en una historia que aún tenía mucho por contar. Los días siguientes a aquel encuentro con Javier fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Cada momento parecía cargado de una energía nueva, como si la ciudad misma respirara distinto para mí. Sevilla seguía su ritmo habitual, pero dentro de mí algo había cambiado. Pensaba en sus ojos, en su sonrisa, en la forma en que me escuchaba sin juzgar, como si pudiera ver más allá de las máscaras que llevo puestas. Sentía esa conexión creciendo, lenta pero segura, una corriente suave que me invitaba a dejar caer las barreras. Una tarde, Javier me invitó a dar un paseo por el barrio de Santa Cruz, ese laberinto de calles blancas y flores rojas que siempre me ha fascinado. Caminábamos despacio, sin prisa, disfrutando del sol que se colaba entre las hojas de los naranjos. Me gustaba la manera en que se movía, con esa mezcla de calma y determinación, sin pretensiones pero lleno de vida. Nos sentamos en un banco cercano a la muralla, donde el murmullo de la ciudad parecía más lejano. Javier comenzó a contarme sobre su trabajo como profesor de historia, y cómo cada rincón de Sevilla le contaba un pedazo de su propia historia. Yo escuchaba atenta, pero en mi mente se formaban preguntas que aún no sabía cómo expresar. Entonces, sin avisar, me tomó la mano con suavidad. No hubo palabras, solo el contacto cálido y real que hacía latir mi pecho con fuerza. Miré hacia otro lado, tratando de contener una emoción que creía tener bajo control. «Isabel», dijo él con voz baja, «sé que tienes miedo, que te han lastimado antes. Pero aquí, conmigo, no tienes que esconder nada». Sentí una mezcla de alivio y vulnerabilidad que me hizo respirar hondo. Quise creer en esas palabras, pero el miedo a caer y romperme de nuevo estaba presente. Entonces recordé lo que le había dicho la primera noche. «Te lo mostraré, pero que quede entre nosotros». Era nuestra promesa,
nuestro secreto. Quería mostrarle quién soy realmente, pero sin perder ese refugio que había creado para protegerme. Durante los días siguientes, nuestras conversaciones se volvieron más profundas, y cada encuentro parecía desarmar un poco más mis defensas. Hablábamos de sueños, de miedos, de momentos que habíamos guardado en silencio. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, podía ser yo misma sin miedo al rechazo. Una noche, mientras caminábamos por la plaza de España iluminada, Javier me confesó que él también había sentido algo especial desde nuestro primer encuentro. Su sinceridad me conmovió, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Pero la vida, con sus vueltas inesperadas, tenía otros planes. Al día siguiente, recibí una llamada que hizo temblar los cimientos de mi tranquilidad. Era un mensaje urgente de un antiguo amigo, alguien que conocía partes de mi pasado que yo prefería olvidar. Sus palabras fueron claras y directas. Alguien estaba cuestionando mi reputación, sembrando dudas sobre mi confianza. Sentí un frío que me recorrió la espalda. ¿Quién intentaba destruir la nueva oportunidad que comenzaba a florecer? ¿Quién tenía interés en que me cerrara de nuevo? Javier notó mi cambio inmediato. Al verme tan callada, me abrazó con fuerza y susurró: «No importa lo que digan, aquí estoy yo. No dejaré que nadie te haga daño». Pero esa noche, sola en mi apartamento, las dudas me invadieron. ¿Podría realmente confiar? ¿O sería otra vez víctima de mis propios miedos? Mientras miraba por la ventana las luces de Sevilla, recordé otra vez: «Te lo mostraré, pero que quede entre nosotros». Era más que una frase. Era una promesa de luchar contra los fantasmas del pasado, de intentar construir algo verdadero, aunque fuera frágil. Pero justo en ese instante, un mensaje apareció en mi teléfono. Un nombre desconocido. Un solo mensaje: «Sé lo que hiciste». El corazón me latía con fuerza y supe que esa noche nada sería igual. La noche que recibí ese mensaje todo cambió. El silencio de mi apartamento parecía más pesado, como si las paredes guardaran secretos que yo temía descubrir. Miré la pantalla de mi teléfono una y otra vez, tratando de encontrar una respuesta, una explicación que calmara mi corazón agitado. Pensé en Javier, en su voz, en la forma en que me había prometido estar a mi lado. ¿Cómo podía protegerme ahora que sombras del pasado amenazaban con envolver todo lo que estábamos construyendo? Al día siguiente, decidí enfrentar la situación. No podía dejar que el miedo me paralizara. Quedé con Javier en un café cerca del río Guadalquivir. Cuando llegué, lo encontré esperándome con esa sonrisa que siempre conseguía arrancarme un poco de calma. Sin rodeos, le conté todo: el mensaje, mis dudas, ese sentimiento de estar siendo observada. Javier me escuchó en silencio, tomando mi mano con firmeza. «Isabel», dijo, «pase lo que pase, no estás sola. Juntos podemos superar cualquier cosa». Sentí que esas palabras eran un ancla. Pero la realidad no era tan sencilla. Los días siguientes se volvieron una mezcla de vigilancia y secretos. Cada llamada desconocida, cada sombra en la calle, me hacía temblar. Javier se convirtió en mi escudo y mi refugio, pero también en alguien que necesitaba proteger a toda costa. Una noche, cuando salíamos del teatro, sentí que alguien nos seguía. Mi instinto me gritó que algo no estaba bien. Apuré el paso y miré hacia atrás. Una figura se desvaneció entre la multitud. Javier me tomó del brazo y me susurró: «No mires atrás, confía en mí». Pero las dudas no desaparecían. Sentía que el pasado que había intentado enterrar estaba resurgiendo con fuerza. En medio de esta tormenta, llegó un momento en que necesité mostrarle a Javier quién era realmente, sin máscaras ni secretos. Lo miré a los ojos y le dije, con voz firme pero baja: «Te lo mostraré, pero que quede entre nosotros». Esa noche le abrí las puertas de mi alma. Le hablé de momentos difíciles, de heridas que aún dolían, de decisiones que me habían marcado. Javier me escuchó sin interrupciones, sin juicios,
como si estuviera leyendo un libro que había esperado toda su vida. Sentí que, por fin, podía confiar plenamente. Pero justo cuando creíamos que la tormenta comenzaba a calmarse, una llamada inesperada cambió todo. Era un número que no conocía, y cuando respondí, una voz fría y distante pronunció: «No eres quien dices ser, Isabel. Y pronto todo saldrá a la luz». El teléfono se apagó y me quedé paralizada. Javier me abrazó fuerte y dijo: «No importa lo que digan. Lo que importa es lo que somos aquí y ahora». Pero yo sabía que la batalla apenas comenzaba. En ese instante, mientras las luces de Sevilla brillaban a lo lejos, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podremos mantener nuestro secreto, o será la verdad la que nos destruya? Gracias por acompañarnos en el canal En la Trampa de los Deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.